El 2026, grandes cambios irreversibles. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el significado evolutivo de los cambios energéticos? ¿Cuáles son los mayores retos y mayores desafíos a nivel espiritual, personal, desarrollo personal y vocacional nos puede llegar a traer? ¿Cómo conocer las reglas de este juego energético y crear tu realidad? Encarnar tu propósito a lo largo de este año y de esta nueva era. De todo esto y mucho más vamos a hablar en este vídeo desde la perspectiva astrológica. Traigo mis apuntes y me encantaría saber desde dónde estás conectando. Te invito a estar aquí hasta el final para descubrir toda esta información que te va a ayudar a comprender mucho mejor el sentido evolutivo del año entrante. Soy Vicky Creche, te doy la bienvenida a este canal, soy astróloga y divulgadora y la perspectiva que te pretendo dar está basada en la mirada evolutiva, ¿sí? No en la mirada de desempoderamiento donde te explique lo que te vaya a pasar, ¿sí? No desde la mirada de inevitabilidad. Evidentemente los tránsitos no los podemos evitar, pero sí que podemos escoger diferentes capas de conciencia y esto es lo que pretendo transmitirte. Siempre te recomiendo tener en consideración tu energía propia, tu carta natal única y ten en consideración que todos los tránsitos lo vamos a ver desde la perspectiva de la humanidad, desde los movimientos sociales o desde la interpretación de grandes macro tendencias. Sin embargo, tu vivencia se va a basar en la interacción, ¿sí?, de estos tránsitos con tu propia carta natal. Es más, no es algo externo que interactúa con tu carta, sino son los mismos planetas, no tenemos otros, ¿vale?, que se han movido versus tu momento natal hasta el punto que tenemos hoy en día, ¿sí?, hasta el momento presente. Entonces, todo lo que vamos a explicar simplemente representa la evolución, este momento, este movimiento y cómo hemos llegado hasta aquí y cómo se relaciona esto con la energía inicial que tuviste. Con lo cual, no son tránsitos externos, todos los tránsitos son tus propios movimientos internos y por eso decimos que como es arriba, es abajo. Es muy importante tener esta perspectiva en consideración. ¿Para qué? Para no ser víctimas, para no buscar titulares sensacionalistas, sino interpretar cada movimiento como una oportunidad. Este es mi propósito, ¿sí? ¿Por qué estamos hablando de los cambios bruscos, irreversibles? Voy a brindarte una perspectiva estructurada y voy a hacer hincapié en los principales movimientos. Tenemos un cielo muy interesante, muy apasionante para este 2026. Vamos a desarrollar más temas a lo largo del año, más en detalle, y aquí pretendo darte una perspectiva, una big picture, ¿sí?, una perspectiva general y amplia para que comprendas de qué va el macro movimiento, ¿sí?, para que luego podamos ir adentrándonos en los detalles de cada movimiento por separado. Los tránsitos astrológicos, que son los movimientos planetarios, en 2026 van a ser distintos. Sobre todo, el mayor hito, muy importante, es la configuración fluida entre los principales planetas transpersonales. Tenemos 3 planetas transpersonales. ¿Qué quiere decir? Que van más allá de lo personal, que representan grandes movimientos, ¿no? Se llaman dioses de cambio. Entonces, los dioses de cambio, ¿sí?, Plutón, Urano y Neptuno. Y estos planetas representan grandes egregores a nivel inconsciente colectivo. Puedes escuchar que están en aspecto armónico entre sí. Esta armonía la tenemos que comprender como la fluidez de la energía, ¿sí? Esto no significa que no haya conflicto. Precisamente la energía pasa de tener 2 planetas en tierra y 1 en agua a tener un planeta en fuego y 2 planetas en aire. Entonces pasamos de yin al yang, de lo interno hacia lo externo, de lo más tranquilo, podríamos decir así en términos humanos, a algo más dinámico, algo mucho más interactivo que puede llegar a catapultarte de forma increíble, pero también conlleva cierto enfrentamiento. ¿En qué consiste? Vamos a repasar estos 3 planetas y esta configuración muy interesante. Se llama pequeño gran trígono y se forma por un trígono entre Urano y Plutón y 2 sextiles que va
de Urano a Neptuno y de Plutón hacia Neptuno, ¿sí? Con lo cual Neptuno es el punto focal de esta figura, ¿sí? Los dos sextiles representan cierta fluidez, pero a través de trabajo, ¿sí? Necesitaremos un pequeño esfuerzo para que esto pueda fluir y tenemos una fluidez enorme entre Urano y Plutón. ¿Qué significa esto a nivel práctico? A nivel práctico, rara vez habíamos tenido esta fluidez entre los transpersonales. Por lo general, estaban en posiciones mucho más conflictivas y ya tuvimos un pequeño spoiler en 2025 de esta configuración, pero luego los planetas retrogradaron y a partir de 2026 vuelven de forma constante a esta posición, a esta figura. ¿Sí? Forman esta figura. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es algo a largo plazo, es una tendencia a muy largo plazo. Por eso la nombro primero, porque es el trasfondo, el talón de fondo, ¿sí? De todo lo demás. Vamos a ver diferentes protagonistas, vamos a ver diferentes partituras, pero esto es lo que va a marcar el trasfondo a nivel mundial y a nivel humanidad. Tengo que mencionar que antes de formar esto, en enero tenemos el último coletazo, lo que se llama, ¿no?, de Neptuno en Piscis. Neptuno en Piscis fue una época de los 14 años previos donde pudimos ver cómo la espiritualidad se ha vuelto mucho más efímera, por un lado, ¿sí? Unificamos Piscis con el arquetipo de la espiritualidad, de la intangibilidad, del egregor del inconsciente colectivo, de la antena con la fuente, con la ensoñación colectiva y con todo el mundo invisible, ¿sí? Todo esto en su signo de Piscis que va en resonancia. Sí, Neptuno es regente de Piscis, con lo cual ha estado en su vibración más natural, pero mucho más exagerada. ¿Sí? Lo que nos trajo es cierta confusión en cuanto a lo intangible espiritual, una frontera deliberada, ¿no? Se ha disuelto las fronteras entre lo que llamamos la religión, la fe, la espiritualidad más laica, ¿no? Todo se ha vuelto a convivir. Y esto también nos trajo cierto caos en este sentido, ¿sí? Y esto no significa que lo tengamos que criticar para nada, digamos, cada tránsito es el hijo de su tiempo, nunca mejor dicho, pero sí que en algún punto dijimos que todo vale y todo convivía y confluía. ¿Cuál es el cambio principal? Que todo es energía, pero no cualquier energía. Todo vale, pero no en cada momento todo está disponible. De esto nos habla el cambio de Neptuno en Piscis a Neptuno en Aries que vamos a experimentar a partir de febrero. Los ejemplos que podemos todos reconocer de los últimos movimientos de Neptuno en Piscis pueden ser el disco de Rosalía, enfocado, ¿no?, en esta espiritualidad. No le vamos a dar evaluación en este vídeo, pero quiero que sepas que forma parte de este tránsito, o la entrevista de Madonna sobre el Cábala también. Todo este tipo de cosas, sí, es una exageración neptuniana en Piscis que nos deja estas preguntas, que nos abre el camino y además se produce cierta limpieza. Aún tenemos que hacer la última rendición, la última limpieza para poder entrar de lleno en el gran reset, ¿no?, el gran movimiento de Piscis a Aries de Neptuno. Y Neptuno no lo va a hacer solo, ¿sí? Esto se va a producir en conjunción con Saturno. Quiero que sobre todo en este vídeo que entendamos el sentido profundo de estos movimientos, ¿sí? Más allá de todas las vivencias concretas, que podemos nombrar miles, quiero que vayamos al máximo posible centro de esta conjunción. Una conjunción significa que hay cierta fusión, ¿sí? Que no sabemos dónde empieza uno, dónde continúa el otro, que los dos se activan al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, en este sentido, es un campo de conciencia unificada, ¿sí?, que va a la par con la realidad mecánica tal y como la conocemos al día de hoy, con la realidad práctica y altas esferas, ¿sí? Altas esferas a nivel volatilidad,
a los temas que tienen mucho que ver con la fe, con algo que va más allá, con el arte, con la ensoñación, con el inconsciente colectivo, ¿sí? Incluso con la medicina, con la anestesia, con la farmacia. Todo esto tiene que ver con Neptuno, aparte de esta sensación oceánica y esta sensación de la disolución. Entonces, si vamos a los tránsitos previos y intentamos ver qué es lo que pasa cuando se unen estos dos planetas, podemos ir al 89 y la caída del muro de Berlín. Es decir, literalmente Saturno representa el muro y la disolución neptuniana. Entonces esto se cae. Aunque en aquel momento habíamos tenido un contexto absolutamente distinto a nivel otras interacciones en el cielo, otro signo de estos dos planetas, sobre todo quiero que enfoquemos en el concepto, disolución de los muros. Podríamos decir que sería algo como la disolución del velo. Venimos aquí con cierto velo del olvido, no recordamos nada y hasta ahora el cuerpo ha servido para mantener este velo. Ahora el cuerpo será el vehículo para activar estas memorias del inconsciente colectivo. ¿Para qué? Para que se disuelva toda la estructura antigua a través de la acción consciente, ¿sí? Podríamos decir que Saturno sería algo como construir, ¿sí? Neptuno sería la divinidad, construyo la divinidad a través de mí, Aries, yo, el individuo, ¿sí? En algunos aspectos el yo soy, podríamos decir, ¿sí? Aunque ahí compiten con Leo, pero en algunos casos podríamos decir que es el arquetipo del yo, del guerrero. ¿Guerrero de qué? De la luz, ¿en dónde? En lo práctico, ¿sí? Podríamos unificar de diferentes formas y sintetizar estos arquetipos, pero básicamente hablaríamos de la acción Aries estructurada, Saturno, y alineada a la divinidad, Neptuno, ¿sí? Es un movimiento así. En baja vibra, digámoslo así, podría representar conflictos, por ejemplo, Saturno, la autoridad, disolución de la autoridad, ¿de qué forma? Ardiente, Aries, ¿sí? Brusca, con mucha fuerza vital. Entonces te pregunto, si esto lo vemos en la pantalla de afuera, ¿qué guerra interna estás atravesando? ¿Sí? ¿Dónde necesitas poner límite? En lo volátil. ¿A través de qué medios? ¿Sí? Y también podríamos hablar sobre una estructura espiritual, estructurar lo espiritual. Saturno sí que puede representar un límite, una restricción. ¿Cómo lo podría llegar a interpretar? Probablemente se va a tener que regular la terapia alternativa, la espiritualidad, el sector en general, ¿sí? Y el arte, ¿sí? Al mismo tiempo que vamos a ver mucho más emprendimiento espiritual realmente conectado con el propósito, ¿no? Y además para el bien colectivo, porque todo esto se inicia con los nodos ya de camino de Piscis a Acuario y aquí vamos mezclando. Primero tuvimos nodo norte en Piscis que de alguna forma nos enfrenta con cerrar los ojos y confiar y ir hacia este norte, aunque no sepamos el bien para qué. Y pasamos a nodo norte en Acuario, donde vamos a comprender el propósito, el camino desde la perspectiva evolutiva de la humanidad, hacer algo para el bien común, ¿sí? Eso es todo para hoy. Suscríbete y no te olvides activar la campanita para mucho más, porque en breve vas a tener más detalles sobre la energía, sobre los conceptos de la astrología psicológica, la espiritualidad y desarrollo personal. Te mando un abrazo y feliz 2026.